Programa especial hoy en compañía con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que nos ha abierto las puertas de Casa Jalisco porque han sido 3 días con una intensa actividad de manifestaciones donde sabemos que usted se encuentra preocupado por todo lo que ha sucedido en nuestro estado y que las mismas autoridades han señalado que hay un grupo que quiere desestabilizar y que quiere poner a Jalisco en una situación complicada. Es por eso que hemos venido a platicar con el gobernador para saber ¿qué está pasando? Que nos diga quién es ese grupo que quiere estabilizar el Estado, que nos explique a detalle por qué existe esta preocupación y para nosotros conocer y tener la realidad completa de lo que está sucediendo y así cuidarnos entre todos, que es lo más importante, pero sí. Saludamos, señor gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos aquí en Casa Jalisco tardes ya y pues creo que la gente tiene que saber qué es lo que está pasando en nuestro estado. Se habla de manifestaciones genuinas que han terminado en actos vandálicos, otras que la gente sí dice y señala estos abusos policíacos que deben de terminar, pero también ustedes han hablado de que hay un grupo que quiere desestabilizar el Estado y sí quisiéramos que nos hablara con claridad. ¿Qué está pasando? Bueno, primero muchas gracias, Becky, por la oportunidad. Me parece muy importante explicarle al pueblo de Jalisco y yo creo que en general a los mexicanos lo que vivió nuestro estado en los últimos días. No fue un asunto menor, no estamos hablando de marchas y manifestaciones, estamos hablando de que Jalisco recibió una embestida brutal de grupos de intereses difíciles de identificar, que construyeron una historia, que construyeron una estrategia, que buscaban que hubiera muertos en Jalisco. Yo, guardadas las proporciones, me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que aquí se construyera un nuevo Ayotzinapa en nuestro estado. Las razones que hay detrás de esto habrá que investigarlas en el camino, habrá que ir identificando con más precisión quiénes pueden estar detrás de esto, pero la realidad es que uno tiene que entender la lógica y la secuencia de los hechos para poder también dimensionar la magnitud de lo que pasó, porque pareciera que este fue un asunto en torno al tema de Giovanni, del asesinato de este joven, pero lo que sucedió es algo mucho más profundo. Y lo explico de esta manera, si me lo permites. Se construyó una historia a partir de un homicidio que sucedió, por cierto, hace un mes, no es de hace unos días. Hace un mes, policías de Ixtlahuacán, de los Membrillos, policías municipales, no estatales, policías municipales, golpearon a un joven y lo mataron. La Fiscalía estaba investigando este asunto. En ningún momento en la investigación ni en el reporte de los policías aparecía nada que tuviera que ver con que al joven lo habían detenido o mucho menos que lo habían matado por no usar un cubrebocas. Eso no aparece en ningún lado. De repente se construye esta historia. Aparece una nota que dice mataron a Giovanni por no tener cubrebocas y se vuelve viral. Y le empiezan a inyectar millones de pesos a pautas en redes sociales para convencer a la gente de que el joven había sido asesinado por eso. No hay ningún elemento hasta ahora en la investigación que diga que tuvo que ver algo con este asunto, el tema del cubrebocas. A Giovanni lo mataron, al parecer, a golpes unos policías, y es un asunto que se está investigando por la Fiscalía y que, por cierto, ya están detenidos los presuntos responsables. Porque este reclamo también de justicia para Giovanni ya están detenidos desde hace 2 días, y sin embargo, el tema siguió. Se construyó, pues, primero una historia muy potente, muy llegadora. Luego se le metieron millones de pesos a las redes sociales, que yo no sé quién los pagó, para generar este ambiente de hostilidad, de enojo, de molestia, de malestar, que fue evolucionando y fue creciendo, no solo en Jalisco, sino a nivel nacional. Luego se enfocaron las baterías hacia el gobierno del Estado. Se empezó a hablar de que era la policía del Estado, la policía de Alfaro, decían, cuando eran policías municipales sobre los que yo no tengo mando alguno. Son policías municipales de Ixtlahuacán. Y luego, después de este asunto, se convocan a marchas y a manifestaciones, y particularmente la del día jueves, que fue una marcha importante, se organizó por los grupos que conocemos, que son expresiones de lucha social, colectivos que tienen muchos años luchando en Jalisco, a los que respetamos. Se convocó una marcha pacífica, salieron del Parque Rojo, alrededor de 150, 200 personas, y de repente cuando llegan al centro de la ciudad, aparecen atrincherados en varios puntos del centro grupos de personas, de jóvenes sobre todo, que luego nos dimos cuenta que muchos de ellos ni siquiera eran de Jalisco, con máscaras antigases, pasamontañas, empiezan a agredir policías, se queman patrullas, se
pretende ingresar a la fuerza a Palacio de Gobierno, en donde había, por cierto, 80 personas trabajando, la mayoría mujeres, y nuestros policías resisten de manera pacífica, 2 horas y media, sin un solo golpe. Cuando se puso en riesgo la seguridad de quienes estaban adentro del Palacio, hubo una reacción, pero entre los límites adecuados para contener a los provocadores, y finalmente libramos sin mayores incidencias ese momento tan difícil. Identificamos a personas que venían de otros lados, está documentado. Detenidos por la Fiscalía ese día, tenían antecedentes penales por delitos contra la salud, venían de la Ciudad de México, de Yucatán, de muchos lados. Pero finalmente libramos ese episodio, eso fue el jueves. Yo creo que pensaban, estoy convencido con el paso de los días, de que lo que pensaban quienes están detrás de esto era que nosotros nos íbamos a enganchar, que la policía iba a reaccionar contra esta gente tan violenta, que incendió patrullas, que puso en riesgo de veras la seguridad de los propios manifestantes. Aguantamos con todo. Nuestra policía se portó a la altura y quiero aprovechar para hacerles un reconocimiento porque por unos policías malos no podemos descalificar a muchos policías buenos que se juegan la vida, mujeres y hombres, por cuidarnos a todos. Salimos muy bien del jueves. Se filtró la información, incluso de personajes ligados a Morena, al partido del presidente, que venían de otros lados del país a generar violencia, profesionales de la violencia. El día viernes en la mañana nos visitaron los gobernadores de la región noreste Pacífico. Tuvimos una reunión en Tequila, Jalisco. Los gobernadores cerraron filas porque todo el mundo se daba cuenta que lo que había era un ataque contra nuestro estado. Tuvimos la reunión, las cosas marchaban bien, se estaban organizando las cosas para prepararnos para las manifestaciones convocadas el día viernes. Yo sentía que las cosas estaban resueltas, que al haber resistido el primer golpe, la primera provocación, ya habíamos pasado esta prueba. En la tarde, cuando se fueron los gobernadores, y esto no lo he platicado, te lo platico en esta entrevista porque me interesa que la gente lo sepa, de verdad yo estaba, te puedo decir, hasta me había relajado después de días de mucha tensión. Hablé a la secretaria de Gobierno, me dijeron la manifestación de Casa Jalisco, tranquila y sin bronca. La manifestación que se había convocado en Palacio Municipal, también tranquila y sin bronca. Fiscalía. En Palacio Gobierno, todo en orden. Y en la Fiscalía, el reporte que yo tengo en la tarde es todo en orden. ¿Qué es lo que pasó, Becky? ¿Y qué es lo que la gente tiene que saber? Que ese día, cuando estaba la manifestación en Fiscalía, un mando de la Fiscalía, de la Policía Ministerial, por cierto, policía sobre la cual yo no tengo mando, la Policía Ministerial y la Fiscalía son entidades autónomas del titular del Poder Ejecutivo, que es algo que luego la gente no sabe y piensan que a esos policías les doy órdenes yo. Yo no tengo autoridad alguna sobre esa policía porque es de la Fiscalía del Estado, primero. Lo que sucede ese día es que un mando de la Fiscalía, de la Policía Ministerial, por alguna extraña razón, cuando está la manifestación controlada, ni siquiera había un problema en la Fiscalía, le da la instrucción a un grupo de policías, salen de la Fiscalía del Estado sin decirle a nadie, el fiscal no estaba enterado, y se van a golpear y a detener jóvenes a unas cuadras, a cierta distancia de donde está la Fiscalía del Estado. Golpean jóvenes, algunos de ellos amigos míos, algunos de ellos conocidos míos, a los que aprecio y quiero, y que de verdad me apena mucho lo que vivieron. Golpean jóvenes, los levantan, los meten primero en una celda de la Fiscalía, cuando se dan cuenta que se están enredando las cosas, porque empieza a fluir la información. Yo estoy todavía en Tequila, acababa de despedir a los gobernadores y empezamos a ver la información en redes sociales. Hablo con el fiscal me dice, estoy investigando porque me está llegando también la misma información. Reaccionamos y cuando nos damos cuenta que habían sacado jóvenes de la Fiscalía y que los llevaban en camionetas para dejarlos en algún lugar de la ciudad, el fiscal alcanza a reaccionar e inicia un operativo para evitar un problema. Imagínate, Becky, yo quiero que la gente piense, este grupo de personas que se llevaron a los jóvenes, ¿qué querían hacer con ellos? ¿Por qué los detuvieron? ¿Por qué se salieron del operativo que estaba perfectamente controlado en la Fiscalía? Perfectamente controlado, sin necesidad de la violencia. Y se van a buscar a jóvenes a otros lados de la ciudad. Los golpean y los detienen. Y luego se los llevan. La realidad es que, a la luz de los acontecimientos, yo sigo convencido de que probablemente había la intención incluso de acabar con sus vidas, de desaparecerlos. Porque, ¿cómo explicas lo otro? La pregunta de fondo es, ¿quién les dio la instrucción a esos policías? ¿De dónde salió la orden? Imagínate tú, ahora escuchaba a la esposa de uno de ellos que se manifestaba y que decía que las órdenes venían desde arriba. Nosotros aguantamos 2 días sin caer en la provocación. Tendría que estar loco para poder ordenarle
a un policía que hiciera lo que hicieron estos personajes? ¿Quién les dio la orden? ¿Por qué se salieron de la fiscalía y fueron a hacer esa acción violenta que evidentemente terminó generando en las redes sociales, en la comunidad, la sensación de que estaba habiendo una instrucción de golpear a los jóvenes? Te insisto, había gente a la que yo conozco. ¿Cómo iba a hacer yo eso? Porque una cosa fue la manifestación del miércoles, del jueves, en donde había grupos de fuera infiltrados, y otra cosa era los jóvenes que iban a ejercer su derecho a expresarse de manera pacífica. A eso se les respetó siempre. Lo que sucedió es ese momento que hoy todavía no entendemos. Está detenido ese comandante. Vamos a hacer una investigación a fondo, vamos a deslindar responsabilidades y por supuesto que es un asunto que me hace pensar que hay algo extraño detrás de todo esto. ¿Quién le dio la orden? ¿Por qué? ¿El comandante detenido todavía no ha hablado, no ha dicho nada? Está el proceso de la investigación, obviamente por cuidar el proceso legal. Vamos a esperar a que sea por los cauces oficiales, pero creo que tenemos que llegar hasta el fondo de esto, porque evidentemente eso que sucedió no es normal. Yo creo que fue una trampa, yo creo que fue un ataque contra Jalisco. Yo creo que quien está detrás de esto, pues lo que estaba buscando es que de veras se perdieran vidas. Imagínate qué estaríamos hablando ahorita, Becky, si hubiera desaparecido un joven. Si hubiera desaparecido un joven. Ya no los 20 o más de 20 que se habló durante toda la tarde. ¿Para qué te platico la tarde que yo viví? La tarde-noche, la noche completa, porque no dormí, una sola hora. La noche que viví el viernes, de saber que en las redes sociales aparecían nombres de jóvenes que estaban presuntamente desaparecidos. También es cierto que nunca hubo una denuncia oficial de desaparición. Nos fuimos y la instrucción a la Fiscalía fue, vamos a buscar uno por uno a su domicilio, necesitamos asegurarnos que estén bien, saber que ya llegaron, nombre por nombre, nos fuimos palomeando uno por uno, ya está a salvo, ya está a salvo, ya está a salvo. No hubo un solo caso de desaparición, pero tuvo mucho que ver el que se reaccionó a tiempo, que pudimos y que se hizo evidente todo lo que estaba pasando. Si no hubiera sido así, yo creo que Jalisco estaría ahorita sumido en una crisis brutal, que hubiera sido un golpe terrible. Insisto, recordar a Ayotzinapa, yo sé que abre muchas heridas y que es un asunto de una dimensión terrible. Pero cuando vea las cosas con más calma, ya ahora después de haber pasado un día de todo esto, yo creo que Jalisco estuvo a punto de entrar en una situación de ese tipo. ¿Y cómo evitar, por la tensión que sigue, que vuelva a suceder un caso así? Ahorita los elementos de seguridad están en la conciencia de que ninguna persona puede ser detenida en esa arbitrariedad, pero si se infiltran, ¿cómo hacerle, señor gobernador? Es un momento difícil y una decisión compleja, porque mira, Becky, tampoco podemos permitir que esta ciudad se vuelva la ley de la selva. Una cosa es que no haya abusos policíacos y otra cosa es que la policía permita actos de violencia y de vandalismo que pongan en riesgo la vida de los propios manifestantes y de la gente a su alrededor. Entonces, Jalisco tiene que jugar con ese doble riesgo. No podemos permitir actos de violencia. La violencia no resuelve la violencia. Tenemos que actuar con firmeza, pero con protocolos apegados al respeto a los derechos humanos. Esa es la instrucción de nuestros policías, así han actuado siempre, y lo que sucedió fue un hecho totalmente ajeno a la instrucción que había para todas las corporaciones de cómo actuar. Ahora bien, ¿está el riesgo latente? Por supuesto que está el riesgo latente, Becky. Y hay muchas dudas todavía sobre lo que hay detrás. Me han preguntado, y lo digo con todas sus letras, ¿puede haber estado la delincuencia organizada detrás de lo que pasó con este grupo de la Fiscalía? Sí, no descarto esa opción, porque evidentemente en Jalisco y en México tenemos un problema enorme de infiltración en nuestras policías, y eso, pues quien no lo quiere aceptar, me parece que quiere tapar el sol con un dedo. Se ha dicho mucho si este es un asunto de carácter político partidista. Pues si no lo es, los de Morena hacen todo para que parezca que sí lo es. Sus operadores, sus agitadores profesionales, sus golpeadores, ahí están documentados. En las redes sociales han salido videos de personajes que dicen que hay que ir por la ruta de la violencia, que ellos no creen en las manifestaciones pacíficas y que ellos son, pues, con sus logotipos y todo. Explícate, Becky, cómo, en medio de una crisis como esta, en medio de un momento en el que Jalisco estaba siendo atacado a sus instituciones, a su población, a su territorio, los de Morena estaban en unos cruceros pegando calcomanías para que me corriera, para que Alfaro vete o que se vaya Alfaro, no sé qué decían, con sus camisas de Morena como en plena campaña. Eso es mezquindad, eso es no querer a tu tierra, eso es no tener ni idea de lo que está pasando. O peor aún,
a quienes sugieren que puede también haber algún interés de personajes del gobierno federal detrás de todo esto. Mira, yo al presidente lo respeto y lo aprecio por muchas razones. Yo no creo que él sea capaz de una cosa así. Sigo creyendo que él no es capaz de una cosa así. Pero alrededor de su gobierno y de su partido hay gente que está dispuesta a todo por su ambición de poder. Y lo digo de esta manera. Si el gobierno federal no tiene nada que ver con todo lo que pasó, entonces pues tienen que explicar por qué una funcionaria de primer nivel de la Secretaría de Gobernación, como Candelaria Ochoa, que está aquí en las fotografías encabezando y organizando la manifestación, está junto a encapuchados, aquí están las fotos, porque luego dicen que no presentamos pruebas. Esta es una funcionaria de alto nivel de gobernación. Es la encargada de la política contra la violencia contra las mujeres. Aquí está, encabezando una manifestación. Hay quien dice, porque además subieron en sus redes, leía, escuchaba o me platicaban, que decía que porque ella siempre fue activista, no más que ojo con una cosa. Cuando tú cobras un cheque, por más que tengas ideales, ya no eres activista. Eres funcionario público, y más aún funcionario de la Secretaría de Gobernación. Si el gobierno no tiene las manos metidas, ¿por qué la Secretaría de Gobernación está presente en las marchas? Yo creo que se necesita una explicación a fondo, y yo le digo al presidente de México una vez más, México no está para estas cosas. Vivimos un momento muy difícil, estamos en medio de una emergencia sanitaria. Por supuesto que es momento de cerrar filas, pero él tiene que ser el que convoca a la concordia, no a la confrontación. Todavía ayer está el mensaje de que estás conmigo o estás en contra de mí. Eso no ayuda en el país. Yo lo que te puedo decir, Becky, es que detrás de todo esto hay intereses muy poderosos, que no alcanzo a descifrar todavía quiénes son, cómo están organizados y qué es lo que buscan. Lo que yo sí creo es que hay a quienes Jalisco, lo que está pasando en Jalisco, lo que está haciendo el gobierno, les incomoda mucho y están dispuestos a todo. Y me parece que es muy importante que todos los jaliscienses sepan lo que sucedió realmente, qué fue lo que pasó. Y por supuesto reiterar, porque ni en el asunto de los policías de Ixtlahuacán, ni en el asunto de estos policías ministeriales, pues yo tengo alguna cosa que ver de manera directa. Pero soy el gobernador. Es el gobernador. Y tengo que expresar una vez más una disculpa a todos los jaliscienses, pero muy particular a las víctimas de las agresiones de los policías y a sus familias, porque aunque no haya salido de una orden mía, porque no es un asunto que yo haya generado, soy el primero que debe de asumir también la responsabilidad de encabezar una gran cruzada para parar la escalada de violencia. Jalisco no puede vivir así. Para tranquilidad de la gente que está inquieta cuando escucha la orden la dio quizás un grupo criminal, pues entonces nos preocupamos porque decimos, entonces, ¿quién manda en la fiscalía? Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo darle la tranquilidad? ¿Cómo la persona puede creer en una institución tan importante que es la que imparte justicia, que es la que en algún momento dado nos tiene que proteger y resulta que podría estar en manos de otros, del enemigo? La verdad es que la Fiscalía y el fiscal han hecho un trabajo muy importante, hay avances muy importantes en la reconstrucción de la Fiscalía, pero evidentemente el trabajo no está terminado. Este momento obliga a hacer una revisión a fondo de quienes trabajan en esta institución. Ya hablé yo con el fiscal, seguramente en la semana habrá información al respecto, pero por supuesto que lo que tenemos que entender es que este cáncer que golpea a México de la infiltración de la delincuencia en las policías, pues está lejos de estar resuelto. Tenemos que trabajar en ello. Hay un riesgo real porque este tipo de infiltraciones pues ponen en riesgo a la población también. Si esos son los que nos cuidan, ¿qué se puede pensar? Pero también, Becky, creo que es momento de hacer una pausa y de entender una cosa. La enorme mayoría de los policías y la enorme mayoría del personal de la Fiscalía es gente de bien y gente que trabaja y gente que se juega la vida por todos. Por supuesto que hay cosas que vamos a tener que actuar. La persona que quiso matar, porque no hay otra forma de explicarlo, a un policía prendiéndole fuego, lo vamos a detener y va a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Porque así como decimos que hay que sancionar a los policías que cometieron abusos, también los ciudadanos o las personas que se pasen de la raya y cometan abusos tienen que ser sancionados. Hace unas horas tomé una decisión de las más difíciles de mi vida, porque yo creo en la legalidad y creo también en la idea de que el que la hace la paga. Pero hace unas horas tomé la decisión de levantar los cargos contra los muchachos que habían sido detenidos. Y lo hice en un momento en el que había mucha presión, porque dentro de los nombres de personas que podían estar desaparecidas aparecían jóvenes que en realidad estaban detenidos por los actos del día jueves. En medio de un momento de confusión así no podíamos arriesgarnos a algo que podíamos resolver con una decisión como la que tomé. Decidimos
levantar los cargos y dejar en libertad a todos los jóvenes. Eso ayudó mucho a distensionar las cosas. Pero también entiendo que es una señal que puede generar malestar en los policías, porque también es muy complicado decir, bueno, ellos nos agreden y lo sueltan como si nada. Yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino. Este tiene que ser un corte de caja, para entender que en Jalisco se respeta el derecho a expresarse, el derecho a manifestarse, pero no se puede permitir que la violencia gane terreno. No lo voy a permitir como gobernador. Vamos a actuar con firmeza, pero con sensatez, sin abusos y sin excesos de la policía. Esa es la instrucción a la corporación de la Policía Estatal, que es sobre la que yo tengo mando y que yo espero pueda entenderlo como un mensaje para todas las corporaciones del Estado. Para tranquilidad de la gente, ¿conoceremos los que están haciendo daño a Jalisco para cuidarnos? Lo primero que tendré que decir, Becky, sobre esto es: los presuntos asesinos de Giovanni están ya detenidos y van a llegarse hasta las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades y para que paguen por sus actos. Los responsables de lo que pasó el día viernes, que golpearon a jóvenes y los privaron de su libertad, están ya detenidos. En Jalisco no hay impunidad, no va a haber impunidad. Vamos a actuar con todo lo que tengamos para que quienes sean los responsables paguen las consecuencias de sus actos. Pero evidentemente creo que también será fundamental llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación para entender también, o tratar de entender, qué fue lo que pasó. ¿Con nombre y apellido? Con nombre y apellido. Tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Después de un episodio como este, todos estamos obligados a hacer una revaloración y un análisis de nuestras responsabilidades. Creo que la sociedad también lo tiene que hacer. A mí no deja de llamarme la atención que se nos olvidó durante unos días que estamos en el momento más grave de la crisis sanitaria en Jalisco y andamos como si nada, y se nos olvida el riesgo que eso implica. No lo vamos a ver mañana o pasado, pero lo que sucedió estos días en el tema del virus se va a ver reflejado en 15 días. Al final, lo que creo que hay que entender, Becky, es que nuestro Estado, sobre nuestro Estado hay agendas que no alcanzo a entender todavía, que están buscando golpear y desestabilizar, que están generando riesgos mayores, que hay la necesidad de que el gobierno federal entienda lo que está pasando. Yo sigo esperando que el presidente reaccione, que nos dé la oportunidad de platicar, que nos podamos reunir, que le pueda explicar lo que yo estoy viendo, y ojalá pueda haber un momento de reconciliación nacional que creo que mucha falta le hace a México. Pero el no dar motivos también es importante, porque el caso Giovanni se viene a detonar un mes después por lo que se considera la tardanza en la Fiscalía en actuar. Los policías estaban en activo. Entonces, cuando hay casos tan serios, sí, y sobre todo de abuso, que debe haber un montón, no los pueden ir pasando al tiempo, porque entonces culminan en una manifestación y aunque fueron detenidos, pues tuvo que darse la manifestación. Aprendimos lecciones y yo aprendí lecciones. Hay temas que tienes que atajar con mucha mayor atención y de manera más expedita. Este asunto también, Becky, se da en el marco del informe con el cual llega este caso a la Fiscalía. Insisto, si a la Fiscalía hubiera llegado un asunto, imagínate nomás, ponte en mis zapatos. Yo le pido a la gente que se imaginen lo que es tener que tomar decisiones en este lugar. Si a mí me hubiera llegado un asunto que dijera, unos policías mataron a un joven por no traer cubrebocas, eso lo hubiera agarrado yo y le hubiera dicho que tenemos que revisarlo de inmediato. Eso nunca pasó. Esa Pero información bueno, no estaba. lo mataron aunque fuera por claro, cualquier cosa. Apareció un mes después. Ajá. Y también habrá que revisar, porque esa es otra conclusión pendiente, ¿por qué lo detuvieron realmente? ¿Y qué fue lo que pasó? Eso es parte de la investigación. ¿Y quién era Giovanni realmente también? Faltan todavía muchos elementos de esta historia. Estamos empezando a entender todo el entramado que hay detrás de una construcción perversa para atacar a Jalisco, porque encontraron un punto sensible. Fíjate qué manera quienes hicieron esto no tienen un dedo de tontos. La manera de ligarlo sobre todo con el movimiento que se ha generado en Estados Unidos contra el racismo por el asesinato de una persona a manos de policías en aquel país. ¿Cómo se construyó esa historia? Con toda la perversidad. Y lo que yo puedo decir es, lo más importante en el fondo es que se haga justicia, que los policías que mataron a Giovanni paguen por los hechos que cometieron, pero también creo que es importante que la gente tenga información. De verdad, yo he estado sorprendido de la manera como puede correr una historia y lo que puede construir con un montón de información imprecisa, parcial o a veces falsa.
La gente quiere confianza, la gente quiere creer, la gente quiere tener tranquilidad y viendo ese objetivo de lo que la gente quiera, ¿no cree que es dar un paso y que el fiscal se abstenga de estar al frente de las investigaciones de lo que sucedió el viernes por la tarde con estas detenciones ilegales para dar esa confianza de que se haga una investigación pulcra, se haga una investigación que no tenga lugar a duda? Ayer tuve la reunión con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le hemos pedido al presidente que nos ayude a partir del lunes en la instalación de una mesa con la comisión, pero la vamos a abrir también para que pueda generarse un proceso totalmente claro y apegado a derecho. Yo creo que el fiscal ha trabajado de forma eficaz, que este es un asunto que surgió de otra manera. Por supuesto que él es el primero que está consciente de la imperiosa necesidad de recomponer la confianza y de aclarar este asunto y llegar hasta sus últimas consecuencias, y confío en que lo van a hacer. Y confío en que el proceso, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, va a permitirnos llegar hasta el fondo de este asunto, Becky. La gente merece la verdad y vamos a llegar al fondo de esto y, por supuesto, quienes están utilizando políticamente todo este tema, quienes quieren usar esta terrible circunstancia que vivió Jalisco para golpear al gobierno, pues lo único que puedo decirles es que el gobierno de Jalisco está claro de su responsabilidad, y particularmente yo, porque lo mencionamos ahorita, para tranquilidad de la gente. Yo estoy concentrado y estoy firme, no me van a doblar. Estoy claro de lo que tengo que hacer. Enfrenté las 48 horas más difíciles de mi vida hace 2 días. Y particularmente la tarde y la noche del viernes pusimos a prueba nuestra capacidad. Haber evitado una tragedia en Jalisco esos días es, te puedo decir hoy, la cosa de la que más orgulloso me siento de toda mi vida. El haber podido reaccionar, el haber podido actuar a tiempo y que no nos falte nadie. Que los muchachos que fueron levantados brutalmente por estos elementos de la Policía Ministerial estén hoy en sus casas y estén bien. Eso es lo más importante. Y a partir de eso, lo que yo te aseguro es que el gobierno de Jalisco va a estar a la altura de las circunstancias. Estamos recibiendo amenazas, ataques. Así es esto. ¿Algún replanteamiento del gobierno ante esta nueva circunstancia que podría afectar fuertemente al Estado? Primero nos vamos a concentrar en atender la crisis sanitaria. El primer asunto es, vamos a ver para adelante. Hoy tenemos un problema en materia de salud pública urgente de atender. Estamos viviendo un momento difícil, nos vamos a concentrar en eso. Yo espero que la gente entienda también esta circunstancia. Va a haber justicia para quien mató a Giovanni, va a haber justicia para quienes fueron agredidos por policías ministeriales. Vamos a demostrar con hechos que esta historia no va a quedar como una más de impunidad. Pero algún ajuste en la agenda pública. ¿Cambios? Sí, ¿No? ¿No habrá cambios en seguridad sobre todo? Seguridad, hemos dado extraordinarios resultados. Los avances que tenemos en materia de seguridad para mí son la mejor carta de presentación. Yo sé que es un tema muy complejo y que la gente dice, no hombre, los números, y que la realidad, Jalisco está viviendo un momento en el cual se ha bajado los niveles de inseguridad que hacía mucho tiempo no vivíamos, y de eso no se habla. Hemos alcanzado los niveles más bajos en los últimos 4 años en incidencia delictiva. El equipo de seguridad ha trabajado bien. Después de este episodio, lo que me parecería un gravísimo error es que por algunos elementos, por algunos personajes que actuaron de forma indebida, se pudiera cuestionar a la policía que ha actuado a la altura de las circunstancias. Tú viste ayer a las mujeres que resguardaron un arma de doble filo. Hay quien lo acusa de poner mujeres y hay quien dice que fue como una señal de no agresión. Todo lo que hagamos en este gobierno, Becky, tiene críticas y tiene porras. Así es esto. ¿Qué lo llevó a poner en la primera línea a las mujeres? Siempre lo hacemos. Lo curioso es que hoy se abre el debate de un asunto que siempre hemos hecho. Cuando hay alguna manifestación aquí en Casa Jalisco, siempre están mujeres ayudándonos, porque se trata de eso, se trata de mandar un mensaje de que aquí no queremos pelear, que no queremos apagar las manifestaciones con violencia, que no queremos cortar el derecho a la libertad de expresión. No, lo que no estamos de acuerdo es en permitir que por unos pocos se pervierta el derecho a expresarse. Los violentos son personas que no están luchando ni por ideales ni por causas justas. No son, como dice el presidente, liberales. Los que están generando violencia son gente que quiere otras cosas.
no luchar por un ideal o por una causa justa. Yo respeto a los luchadores sociales, he estado con ellos, he dado la batalla con muchos de ellos. Yo he sido en algún momento una gente que ha construido un movimiento social de este estado. Se nos olvida porque para quienes nos ven, sobre todo para los más chavos, pues ahorita lo que ven es Alfaro, el gobernador, pero que no se nos olvide de dónde vengo yo y cómo construimos el movimiento social más grande que ha existido en los últimos años en Jalisco, el que cambió la política de Jalisco para siempre. De ahí vengo. He estado en la calle, he estado manifestándome, pero nunca he creído en la violencia. Esa no es la forma. Ni la violencia de los policías hacia los manifestantes, pero tampoco la violencia de los manifestantes hacia los policías. Momento de parar, Becky, de veras. Es un momento de reflexión para decir, ya, tenemos que entender dónde estamos y tenemos que cuidar a Jalisco. Evitar los abusos policíacos, que es un gran reto, ¿no? Ese es mi compromiso, es un gran reto. No hemos terminado con eso, es una agenda pendiente que quedó en evidencia en estos días y yo voy a trabajar hasta el último día de mi gobierno para lograr ese propósito. Y en estos días de manifestaciones y de tensión, pues nos encontramos con que a Jalisco le va mal en el tema coronavirus, donde ya aparecemos en tercer lugar a nivel nacional de casos registrados en los últimos 14 días y eso preocupa. Ya tenemos algunos hospitales, sobre todo privados, con problemas y como que es un tema que dejamos a un lado, sí, pero que lo tenemos muy vivo. Bueno, yo la verdad es que tuve que convivir estos días con esas dos agendas porque el tema de la pandemia, del coronavirus, ha sido de veras otra agenda pesadísima. También han sido 2 meses y medio muy complejos. Déjame decirte, ¿dónde vamos? Esta es la información del día de hoy. Con el semáforo del gobierno de Jalisco, el que... No quiere hablar del federal. No, ya entendimos la agenda del señor Gatell, ya, ese es otro tema. Jalisco tiene un semáforo construido con la Universidad de Guadalajara, con nuestros especialistas, con nuestros académicos. Con este semáforo estamos tomando decisiones y te lo puedo explicar de manera muy breve. Primer indicador, capacidad del sistema de salud, es decir, ¿cómo están nuestros hospitales desaturados? Estamos al 14.6. Afortunadamente tenemos todavía un margen importante. El semáforo estará en verde cuando lleguemos al 40%, pasa amarillo y después del 70% en rojo. ¿Qué es esto? Que hicimos el trabajo bien, que ganamos tiempo, que preparamos nuestros hospitales, que no tenemos presión, no están desbordados los hospitales, tenemos mucha capacidad. Ya entramos a la siguiente etapa del plan de reconversión hospitalaria. Entonces, primer indicador del semáforo, bastante bien. Segundo bloque de indicadores, que son 3. Aquí es donde está el problema. Casos activos, aunque aquí se ve medio amarillo, pero esto en realidad es verde, hasta esta raya. Uh-huh. Estamos en 1,486, a un pasito de entrar en rojo. Con las pruebas que se hacen aparte, ¿no? Todos estos datos son con los datos de Radar Jalisco, es decir, aquí hay números más altos que los que informa el gobierno federal todos los días. Y van a decir, ¿por qué Alfaro tiene números más altos? Pues le conviene que salga más abajo. Aquí no estamos cuidando la estadística, Becky. Los datos de Radar incluyen las pruebas de laboratorio de PCR, las pruebas de la Universidad de Guadalajara, las pruebas rápidas que ya estamos aplicando y las pruebas de laboratorios privados. Okay. Todos los datos están incluidos aquí. Casos activos, estamos en el límite. ¿Qué es lo que pasa? Porque algunos podrán decir, bueno, es que fue producto de la reactivación de la economía. No nos equivoquemos. Estos casos se generaron hace 15 días, no el 1 de junio. Este es el resultado de que la sociedad de Jalisco aflojó las medidas de aislamiento social los últimos 15 días de mayo. Aquí está reflejado ese problema. Estamos con 1,486 casos activos, pero afortunadamente son 3 indicadores los que miden el ritmo de contagios. Uno es casos activos. El segundo es tasa de positividad, que tenemos la media móvil de 5 días. Estamos en 28.6, el límite verde es 35%. Y finalmente tasa de mortalidad, que afortunadamente, por el gran trabajo de nuestros doctores, de nuestras enfermeras, de nuestro personal médico, Jalisco es una de las tasas de mortalidad más bajas del país, 2.72, todavía tenemos un buen margen en el semáforo en verde. Esto es en cuanto a ritmo de contagios. Y el último indicador, Becky, movilidad. Estamos en el límite de verde. Aquí es donde tenemos que pedir a la gente que entendamos. A mayor movilidad, mayor riesgo. Hace una semana estábamos en 63, 64. Lo que creció en estos días, sí es reflejo de la reactivación económica. Inicia la reactivación gradual de la economía y ya habíamos dicho, lo calculó la UDG, tenía que moverse más o menos 6% hacia arriba la movilidad. Eso se ha cumplido, pero acá atrás teníamos un crecimiento de los últimos 15 días de mayo que no hemos podido volver a bajar. Entonces, ¿qué necesitamos que la gente entienda? Este es el primer corte después del 1 de junio. Vamos a hacer el balance final de hoy en 8 días y ahí vamos a tomar decisiones sobre si podemos seguir
poco a poco reactivando nuestra economía, o si tenemos que parar, o incluso si tenemos que ir para atrás. Depende de la gente. El gobierno ha hecho su chamba. Ahora le toca a la gente quedarse en casa, los que no necesiten salir, para que los que tienen que salir a trabajar puedan hacerlo. Eso es lo que le pedimos al pueblo de Jalisco. Pues le agradecemos mucho esta entrevista. Me gustaría que diera un mensaje final y fuera dirigido principalmente a los elementos de seguridad que en estos momentos nos han estado llegando información señalando que las órdenes las recibieron de una sola persona y no de la que se está acusando, y de los familiares que están preocupados por la gente que tienen detenida. Sí, me gustaría que fuera enfocado a ese claro, a los que están queriendo generar ruido, a los que están queriendo generar confusión, a los que ahora se van a querer lavar las manos. ¿Por qué los miles de policías de Jalisco que intervinieron en esto, miles, recibieron otra instrucción distinta, que fue la de guardar la compostura, de ser prudentes y de actuar simplemente en defensa de los ataques de la gente? ¿Por qué todos los policías tenían otra instrucción, menos este grupo, pequeño grupo y este mando que actuó por su cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué en la manifestación más grande no hubo ningún abuso de la policía? ¿Por qué en el siguiente día, en las manifestaciones en Casa Jalisco, en las manifestaciones en Palacio, tampoco hubo ningún abuso? ¿Por qué fue un grupo con un mando y con algunos elementos los que fueron a buscar jóvenes lejos del lugar de la manifestación? ¿De dónde? ¿Un mando de arriba de quién? Esa es la pregunta que hay que hacerles. ¿A quién entienden como alguien arriba? Eso es lo que vamos a investigar. Yo lo que te puedo decir, Becky, es he construido mi carrera hablando siempre con la verdad y no voy a cambiar lo que me quede como gobernador. Jamás, bajo ninguna circunstancia, daré una instrucción que tuviera que ver con actuar contra la integridad de las personas, mucho menos agredir a jóvenes que se están expresando de manera libre y de manera pacífica. Yo lo que les digo es que quienes hicieron esto van a tener que asumir su responsabilidad. No va a haber tolerancia en ese sentido. Yo creo que hay una infinidad de personas que le dicen que usted no debe estar saliendo, usted no debe estarse peleando con Andrés Manuel, usted no debe estar dando la cara, y se lo recomiendan y dice... Pues no puedo volverme lo que no soy. O sea, yo he construido mi historia así, dando la cara siempre. Nunca me he escondido. ¿Por qué tengo que salir yo a hablar de un tema de unos policías de Ixtlahuacán? ¿Por qué tengo que salir yo a hablar de unos policías ministeriales que no responden a mis órdenes? Por una sencilla razón, Becky, porque yo nunca me he escondido, porque soy el gobernador de este estado y porque sé la responsabilidad que eso significa y no voy a fallar. El tema de Andrés Manuel, insisto, yo le tengo respeto, pero le hago además una última pregunta, si me lo permites. ¿Ya se le olvidó lo que fue su gobierno en la Ciudad de México con un presidente de la República que lo atacó hasta el cansancio? ¿Ya se le olvidó cómo Fox fue hasta desaforarlo en contra de su gobierno y de la propia ciudad? Yo espero que el presidente no pierda la memoria, que entienda que en Jalisco no tiene enemigos, que entienda que en Jalisco hay un estado que quiere salir adelante y que necesita que su presidente sea parte de ese esfuerzo. Nosotros no queremos pelear, pero tampoco voy a agachar la cabeza cuando hay quienes quieren atacar nuestro estado. Yo voy a estar en la primera línea de defensa, cueste lo que cueste. Así de claro. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted la preferencia de estar con nosotros aquí en Canal 4. Gracias en este programa especial debido a estos acontecimientos en Jalisco, y para que usted escuche de viva voz del gobernador, pues ahí está lo que sucedió en estos días de tensión, y que ojalá a partir de ahora pues entendamos lo que está sucediendo y sea para bien de todos, porque Jalisco tiene que salir adelante juntos.